Mi hermana tóxica arruinó mi boda para decir que mis hijos no contaban porque los tuve antes del matrimonio. Lo que hizo después fue tan desequilibrado que la policía tuvo que intervenir. Tengo 24 años y me casé hace aproximadamente una semana. Y por desgracia las cosas se salieron completamente de control. Voy a empezar desde el principio. Tengo una hermana mayor, llamémosla Stacy, de 26 años, y siempre hemos tenido una rivalidad intensa, y cuando digo intensa es en serio. Nos odiábamos mientras crecíamos porque todo lo que queríamos era superarnos mutuamente. Nunca nos llevamos bien y incluso cuando crecimos, seguimos detestándonos. Siempre nos aseguramos de no mostrar abiertamente a los demás cuánto nos desagradábamos, pero todo estaba ahí, justo bajo la superficie. Stacy y yo no hablábamos cuando vivíamos juntas y solo montábamos un teatro frente a los miembros de la familia, cuando venían de visita, pero incluso nuestros padres sabían que no nos agradábamos y nunca intentaron arreglar las cosas entre nosotras. Supongo que de alguna manera, eso fue lo que llevó a que muchas cosas salieran mal con el tiempo, pero llegaré a eso más adelante. Ella se mudó cuando tenía 18 años para ir a la universidad y yo me sentí realmente aliviada, porque eso significaba que por fin podía ser yo misma en casa sin tener que caminar sobre cáscaras de huevo por su culpa. Solo regresaba en vacaciones y se dedicaba a presumir lo maravillosa que era su vida, porque estaba estudiando en una de las mejores escuelas de negocios del estado. Yo estaba un poco celosa, pero mi única prioridad era trabajar más duro que ella y entrar en un lugar mejor que el suyo, cosa que logré porque entré a una universidad de la Ivy League, lo cual fue una bofetada enorme para ella. Y yo fui celebrada de una manera mucho más grande de lo que ella jamás lo fue. Pensé que entrar a una Ivy League pondría fin a nuestra competencia, pero no fue así, porque un día simplemente anunció que iba a iniciar su propio negocio y con algo de ayuda de mi padre, realmente lo hizo. No sé si fue suerte o solo trabajo duro, pero despegó, y hace un par de años se mudó a Japón para expandir la parte tecnológica de su empresa. Fue un gran éxito y nuestros padres estaban orgullosos de ella. Eso fue hace unos 2 años, y desde entonces ha estado viviendo en Japón. Lamentablemente las cosas no iban nada bien para mí después de graduarme de la universidad, y el hecho de que Stacy estuviera logrando tanto solo echaba sal en la herida. Encontré un trabajo pero no era ni de lejos tan glamoroso ni satisfactorio como lo que ella hacía, así que renuncié poco después de empezar, lo cual resultó ser un error enorme, y lo sé porque debería haberme quedado y haber ido subiendo poco a poco. Pero fui una tonta y seguí compitiendo con mi hermana cuando en realidad debería haberme enfocado solo en mí y en mi carrera. Fue una decisión muy estúpida y me arrepiento, pero ya está hecho. Después de renunciar pasé por una etapa en la que esperaba que algo simplemente cayera del cielo, y cuando eso no ocurrió, empecé a deprimirme. Tampoco ayudaba que Stacy estuviera triunfando en su campo, y que su negocio fuera algo de lo que mis padres presumían constantemente. Lo odiaba, pero no podía decir nada sin sonar amarga y celosa, aunque en realidad me sentía ambas cosas. Tenía que ocultarlo cada vez que veía a mi familia y fingir que estaba feliz por Stacy, porque cualquier emoción que no fuera felicidad era inaceptable. Fue en esa época cuando conocí a mi esposo, Jackson, de 25 años, y me alegra muchísimo haberlo conocido porque hacerlo prácticamente cambió mi vida. Habían pasado unos 6 meses desde que renuncié a mi trabajo y estaba esperando que surgiera una mejor oportunidad, pero no ocurrió nada, y como dije, estaba muy deprimida y frustrada con mi vida, así que descargué una aplicación de citas. No estaba buscando nada serio, solo quería ligar con gente y usarlo como una distracción para escapar de lo mal que iban las cosas para mí. Tenía problemas para pagar el alquiler y hasta para cubrir necesidades básicas, y dependía del dinero que mis padres me enviaban cada mes. También tenía algo de dinero ahorrado de cuando trabajaba, pero no era suficiente y estaba pasando muchas dificultades con las cuentas. Mis padres me ayudaban y yo les prometía cada mes que les devolvería todo el dinero en cuanto pudiera. Siempre podía oír la decepción en sus voces y eso me volvía loca, porque sabía que no estaba dando lo mejor de mí y me costaba mucho aceptar que, en ese momento, Stacy lo estaba haciendo muchísimo mejor que yo y que yo era una gran decepción para mis padres. Así que usaba las apps de citas y las salidas con hombres que ni siquiera me gustaban tanto como una forma de distraerme de mis sentimientos, y durante un tiempo funcionó. Salí con algunos hombres durante unas semanas, la mayoría solo interesados en algo casual, y así fue durante un tiempo, hasta que hice match con Jackson. Al principio fue realmente interesante hablar con él, cumplía todos mis requisitos, había sido un estudiante sobresaliente en la escuela, pero después de graduarse de la preparatoria fue a una escuela culinaria y trabajaba en un restaurante cuando hicimos match hace 2 años. Era gracioso, encantador y tenía la dosis justa de masculinidad. En ese momento yo le dije que no estaba buscando nada serio cuando me invitó a salir después de casi 2 semanas de hablar en línea, pero él fue honesto y me dijo que sí estaba buscando algo serio y que no le interesaba una relación casual, que él salía con la intención de casarse. Me gustó que fuera tan directo y sincero, así que decidí darle una oportunidad sin saber lo que me esperaba. Acepté salir con él en una primera cita solo para ver qué pasaba, y la cita fue increíblemente bien. Sentí como si nos conociéramos desde hacía años, y creo que fue, sin exagerar, la mejor cita que había tenido en mi vida.
Nos divertimos mucho y con él sentí por primera vez que no estaba intentando demostrar nada, lo cual fue un cambio enorme respecto a cómo solía sentirme con otras personas. La conversación fluyó con facilidad y simplemente encajamos. No sé exactamente qué cambió en mí, pero decidí darle una oportunidad real a la relación. Salimos en varias citas más y, cuando llevábamos apenas 3 meses juntos, descubrí que estaba embarazada. Lo único que me preocupaba en ese momento era cómo iba a reaccionar Jackson, nada más, porque él ya prácticamente sabía todo lo que tenía que saber de mí desde las primeras semanas de nuestra relación. Yo le había contado todo sobre mí y sobre mi familia, especialmente la parte de haber pasado toda mi vida compitiendo con mi hermana e intentando superarla, pero estar con él me hizo querer ser una mejor persona, una persona por mí misma. Él ya sabía todo sobre mí y creo que yo también sabía todo sobre él en ese punto. De hecho, había sido él quien me impulsó a salir de mi etapa depresiva y a empezar a buscar trabajo activamente en lugar de quedarme esperando a que algo me cayera del cielo. Así que terminé retomando mi antiguo trabajo en la empresa de la que había renunciado, y creo sinceramente que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Para cuando descubrí que estaba embarazada, no tenía demasiadas cosas de qué preocuparme. Ya llevaba casi un mes trabajando y las cosas con Jackson iban realmente bien. Lo único que me inquietaba era cómo iba a reaccionar él, porque la mayoría de la gente pensaría que era demasiado pronto y se echaría atrás por miedo, pero en el fondo yo realmente quería tener al bebé, simplemente se sentía correcto. No sé cómo explicarlo con palabras, pero me sentía lista para ser madre. Y para mi sorpresa, cuando le conté a Jackson sobre el embarazo, él fue increíblemente comprensivo. Me dijo que era mi cuerpo, que yo podía decidir lo que quisiera, y que él estaría a mi lado sin importar la decisión que tomara. Cuando le dije que quería quedarme con el bebé, no hubo nadie más feliz que él. Me confesó que en realidad él también quería que lo tuviera porque sentía que estaba listo, aunque fuera joven y lleváramos solo 3 meses juntos. Dijo que no quería sonar loco ni demasiado intenso, por eso había dejado la decisión en mis manos, pero que mi elección lo había convertido en el hombre más feliz del mundo. Acordamos que aunque íbamos a tener al bebé, esperaríamos para casarnos y seguir conociéndonos mejor antes de dar un paso tan grande. Así que seguimos adelante con el embarazo y un par de semanas después, incluso descubrimos que íbamos a tener gemelos, lo cual fue otra gran sorpresa, pero decidimos afrontarlo juntos. Jackson se mudó conmigo poco después de enterarnos del embarazo y me presentó a sus padres más o menos al mismo tiempo. Sus padres eran realmente amables y parecían querer a todos sus hijos por igual, sin forzar nunca comparaciones ni competencias, parecía una familia sana, y fue la primera vez que yo veía algo así de cerca porque nunca lo había vivido personalmente. Sin embargo, me sentía un poco escéptica a la hora de presentarlo a mi familia, porque sabía que mis padres no iban a aprobar mis decisiones de vida. Yo había sido una estudiante brillante con un gran futuro por delante y ahora había decidido tener hijos con un hombre al que apenas conocía desde hacía menos de un año, además de mudarme con él. Cualquier padre se opondría a eso, y estaba segura de que los míos perderían la cabeza, así que fui posponiéndolo hasta que empecé a notarse el embarazo y supe que ya no podía ocultarlo. Organicé una reunión con ellos cuando tenía 4 meses y decidí contarles todo. Los invité a casa y le pedí a Jackson que estuviera conmigo para darme apoyo moral. Sabían que estaba saliendo con él desde hacía un tiempo, pero no sabían que vivíamos juntos ni que pronto iba a ser madre de sus hijos. Cuando se los conté esperaba que se enfadaran, que me gritaran o algo parecido, pero reaccionaron de una manera totalmente inesperada, parecían felices por mí. Estaban emocionados, me abrazaron y me felicitaron por el embarazo, y cuando les dije que en realidad estaba esperando gemelos, mi madre casi se desmaya de la felicidad. Fue una reacción inesperada, pero me alegré muchísimo de que no estuvieran enfadados. De hecho, después de enterarse, incluso me organizaron una fiesta y anunciaron a todo el mundo que pronto iban a ser abuelos. También les conté que Jackson y yo no queríamos casarnos solo porque íbamos a tener hijos juntos, que queríamos vivir juntos un tiempo antes de asumir un compromiso tan grande, y ellos estuvieron de acuerdo con eso también. Fueron muy comprensivos con todo, y yo estaba en shock, pero de una manera positiva. Me sentía muy agradecida de que mis padres estuvieran de mi lado, porque habría sido horrible que se pusieran en mi contra o intentaran cambiar mis decisiones. Incluso hablé con ellos sobre lo sorprendida que estaba por su apoyo, ya que no lo esperaba. Y entonces me explicaron que eran conscientes de que durante nuestra infancia no habían sido buenos padres en el sentido de que nunca detuvieron la competencia entre mi hermana y yo. Creían que nos estaban haciendo un favor empujándonos constantemente a ser mejores, pero con el tiempo se dieron cuenta de que quizá habían arruinado algunas cosas a largo plazo. Esa reflexión surgió cuando supieron que yo había renunciado a mi trabajo porque quería hacer algo mejor, y entendieron que esa decisión había estado influenciada por el hecho de que Stacey había iniciado su propio negocio y le iba muy bien, y que yo quería hacer lo mismo para superarla. Me resultó extraño que supieran todo eso aunque yo nunca se los hubiera dicho directamente, pero me explicaron que como padres, lo sabían y se sentían responsables, así que querían que entendiera que estarían ahí para mí pasara lo que pasara, y que no necesitaba competir constantemente con Stacey para demostrar que merecía su amor y afecto.
Me dijeron que siempre me amarían y que estaban igual de orgullosos de las dos porque ambas siempre habíamos hecho lo mejor que podíamos, y eso era lo que más les importaba. Fue una conversación muy necesaria y me alegra haberla tenido con mis padres, porque hizo que todo fuera mucho más fácil durante el embarazo y también después, ya que pude pedirles ayuda libremente con los niños mientras Jackson y yo trabajábamos. Ellos me contaron que también habían tenido una conversación similar con Stacy, pero al parecer no salió como esperaban, porque ella simplemente se rió y dijo que no necesitaba escuchar esas cosas, ya que sinceramente creía que yo era una mala perdedora. Razón por la cual yo estaba pasando por una crisis y por eso mis padres estaban intentando ser más comprensivos conmigo, diciéndonos que estaban igual de orgullosos de las dos, pero ella creía saber la verdad y simplemente se negaba a aceptar. Que nuestros padres estaban intentando de verdad cambiar y ser mejores padres. Stacy estaba convencida de que era más digna de su amor porque, según sus propios estándares, le iba mejor en la vida. Mis padres me dijeron que hablarían con ella cuando regresara por las fiestas, porque por internet no era lo mismo, y me prometieron que tendrían con ella la misma conversación que habían tenido conmigo, con la esperanza de que dejara de competir conmigo, ya que hasta ese momento había ido demasiado lejos intentando hacerme sentir mal. Desde que anuncié mi embarazo, había estado enviándome cumplidos envenenados y comentarios directos totalmente fuera de lugar en el chat familiar, solo para rebajarme y hacerme sentir mal por estar embarazada, aunque sinceramente no veía ninguna razón para sentir vergüenza. Para ella, en cambio, era un fracaso, y uno enorme, porque estaba embarazada antes de casarme y viviendo con un hombre al que, según ella, apenas conocía. Eso, en su mente, le daba vía libre para decirme lo que quisiera. Me estaba sacando de quicio y estuve a punto de salirme del chat varias veces, pero mis padres me pidieron que me quedara porque estaban intentando ser mejores padres y querían que permaneciéramos unidas, así que lo hice por ellos. Me prometieron que pondrían fin a eso, o al menos que lo intentarían, y que si no lo lograban, yo era libre de irme del grupo. Cuando Stacy regresó por Navidad, mis padres hablaron con ella, pero para entonces ya estaba demasiado perdida. Su único objetivo en la vida en ese momento era humillarme y hacerme sentir lo más pequeña posible. Ese año fue insoportable aunque ya llevaba un par de años siendo molesta por el éxito de su negocio, pero esa Navidad fue peor porque no solo había regresado de Japón, sino que además sabía que yo estaba embarazada y que no estaba ni cerca de ella en términos de éxito y dinero. No dejó pasar ni una sola oportunidad para recordárnoslo. Todo el tiempo presumía de sí misma, me lanzaba miradas o me preguntaba si no estaba feliz por ella. Todo era extremadamente incómodo y terminé yéndome temprano porque estaba haciendo un esfuerzo enorme por no perder los nervios ni romper a llorar delante de todos. Después de esa fiesta de Navidad, mis padres volvieron a intentar hablar con Stacy para que parara, pero ella dijo que había trabajado duro para llegar donde estaba y que no iba a dejar que yo le quitara eso. Así que presumiría todo lo que quisiera y yo tendría que aguantarme. Fue entonces cuando decidí cortar la relación con ella y salirme del grupo. Mis padres también creyeron que era lo mejor. No hablamos durante 2 años y no tenía idea de qué había sido de su vida, hasta que hace unas semanas algunos familiares me dijeron que había regresado de Japón con un bebé. Me enteré por primera vez hace unas 4 semanas y al parecer, era un bebé milagro de apenas 2 meses. Mis padres me contaron que habían hecho varias videollamadas con ella antes de que regresara y nunca notaron nada, ni siquiera que estuviera embarazada. Ella dijo que quería que fuera una sorpresa para todos y anunció que se había convertido en madre y que se había casado recientemente con el padre de su hija en una ceremonia privada un año atrás, y que ahora por fin estaba lista para hablar de ello. El momento no podía ser más sospechoso porque prácticamente toda la familia sabía que yo iba a casarme por esas fechas, pero gracias a ella, de repente todo el mundo solo hablaba de su matrimonio y de su hija. Dijo que su esposo seguía en Japón por trabajo y que no podía venir, pero que ella había viajado con su hija para que la familia la conociera. Aún así, no dejé que eso me afectara porque yo estaba a punto de casarme y se suponía que debía ser un momento mágico, así que continué evitándola. Lamentablemente eso no sirvió de nada porque encontró la forma de arruinar mi boda. Apareció el día de mi boda sin estar invitada, justo después de la ceremonia. Sinceramente agradezco que al menos todo ocurriera después de que la ceremonia hubiera terminado. Cuando la vi entre los invitados casi pierdo el control, pero Jackson y mis padres me ayudaron a calmarme, porque ella se había colado a escondidas y si yo armaba un escándalo, estaría haciendo exactamente lo que ella quería, convertir mi boda en algo sobre ella. Mientras no hiciera nada abiertamente horrible, lo mejor era dejarla estar y lidiar con ello después. Me casé en la granja de la tía de Jackson, así que la seguridad no era estricta, y por eso pudo colarse. Ahora me arrepiento de no haber invertido más en seguridad, porque nos habría evitado muchos problemas. Durante todo el tiempo que estuvo allí, no paró de hablar de lo increíblemente afortunada que era por su bebé milagro, y de cómo mis hijos eran ilegítimos y no contaban porque los había tenido antes del matrimonio. Fue extremadamente insultante y se lo decía a todo el mundo mientras socializaba en mi propia boda. Más tarde varias personas se me acercaron para contármelo, y yo solo podía sonreír y dejarlo pasar porque no quería discutir con ella y arruinar mi propio día.
Fue durísimo, pero de alguna manera lo estaba soportando, hasta que en un momento dado, justo cuando estaba a punto de perder el control, el lugar fue irrumpido por la policía. No tenía idea de qué estaba pasando, pero nos hicieron cerrar las salidas y en cuestión de segundos quedamos encerrados. Habían arrestado a Stasi y todo fue extremadamente confuso porque había una mujer gritando y llorando, sosteniendo al bebé que supuestamente era de mi hermana y afirmando que en realidad era suyo. Después de eso todo fue un caos de declaraciones, esposas y confusión, y no fue hasta mucho más tarde que supimos la verdad: el bebé nunca fue de Stasi. Resultó que todas las fotos que nos había mostrado eran sacadas de la cuenta de redes sociales de una amiga suya, y ella se había editado en las imágenes como una enferma. Lo peor de todo fue descubrir que cada vez que la habíamos visto con el bebé, en realidad estaba cuidándolo para esa amiga. Desde que regresó de Japón había estado viviendo con esa amiga, porque había terminado el contrato de su propio apartamento y buscaba dónde quedarse, así que cuidaba al bebé gratis. Por eso nunca invitó a nuestros padres ni a otros familiares a visitarla y solo apareció con el bebé el día de mi boda. Ese día decidió llevarlo demasiado lejos y asistió a mi boda sin el consentimiento de su amiga. Lo que hizo fue sacar al bebé de la casa mientras sus amigos dormían y luego se negó a responder llamadas, motivo por el cual ellos llamaron a la policía y lograron que la arrestaran. Por suerte, Stasi había hablado sin parar de mi boda y de cómo quería humillarme, así que sus amigos pudieron adivinar dónde estaría y así fue como la localizaron. Todo fue una locura absoluta y todavía me cuesta creer que algo así haya ocurrido en mi familia. Una cosa era saber que Stasi era extremadamente competitiva, pero otra muy distinta fue darme cuenta de que estaba dispuesta a llegar a extremos psicóticos solo para demostrarles a nuestros padres que era mejor que yo. Ahora está rogándoles a sus amigos que no presenten cargos porque sabe que no ganará y podría terminar en prisión. Aún así, por alguna razón me culpa de todo y dice que yo me casé solo para restregarle mi vida en la cara, cuando ni siquiera he hablado con ella en casi 2 años. Yo incluso fui lo suficientemente considerada como para no echarla de mi boda para no armar un escándalo, y aún así fue ella quien convirtió ese día en algo horrible. Ayer me llamó para decirme que debía convencer a sus amigos de que yo la llevé a hacer algo tan loco, y le respondí que ojalá termine en la cárcel o en un psiquiátrico, porque está completamente desequilibrada. Mis padres creen que debo ayudarla y convencer a sus amigos de que no estaba en sus cabales para que no presenten cargos, pero sinceramente no creo que merezca ayuda mía, y mucho menos después de todo. Actualización 1. He decidido cortar contacto con toda mi familia, incluidos mis padres. Agradezco que me hayan apoyado durante el embarazo y después del parto, pero estoy agotada y necesito espacio. Ahora solo quiero estar con mi esposo y mis hijos sin dramas. Stasi no merece mi ayuda y Jackson está completamente de acuerdo con esta decisión. Actualización 2. Me enteré por algunos familiares de que Stasi está en serios problemas porque sus amigos decidieron presentar cargos. Ella dice que tenía permiso para llevarse al bebé cuando quisiera, pero será muy difícil probarlo en un juicio, sobre todo después de su comportamiento en mi boda y de afirmar que el bebé era suyo. No me sorprende lo que está pasando y sigo sin hablar con mis padres. No pienso hacerlo hasta que reconozcan que se equivocaron gravemente al pedirme que la ayudara. Actualización 3. Stasi está actualmente en juicio y podría enfrentar hasta 5 años de prisión si es condenada, aunque su inestabilidad mental podría reducir la pena. Jackson y yo seguimos adelante con nuestra luna de miel e intentamos compensar una boda horrible. No hablaremos con mis padres por ahora, así que dejaremos a nuestros hijos con los padres de Jackson durante esas 2 semanas. Solo espero que la luna de miel sea mucho mejor que la boda, y tengo la sensación de que lo será.